¿Qué tal? Mi nombre es Walter Bogado, yo soy profesor de Derecho y profesor en Ciencias, Formación Ética y Ciudadana. ¿Qué nos puede contar sobre este encuentro con el Defensor del Pueblo y los alumnos? La verdad que dentro de lo que es el trabajo que viene haciendo la Defensoría, me parece perfecto que salga la Defensoría a dar clases en las escuelas, explicar cómo funciona la Defensoría del Pueblo, cuáles son, digamos, las facultades que tienen y obviamente todo el trabajo que vienen haciendo justamente con los videos que estuvimos viendo. Felicito al Defensor del Pueblo para que haga eso y que tenga una aproximación hacia los chicos, ¿no? Que en definitiva son los actores de la política. ¿Cómo vio el interés de los alumnos? Veo que están haciendo preguntas y que están interesados. ¿Cree que esto puede aportar de alguna manera en la dinámica social? Y sí, porque muchas veces pasa de que los chicos se le habla mucho, se habla de lo que es la Defensoría del Pueblo, se habla de la función del Defensor del Pueblo y está bueno de que aparte de que se le hable de lo que es un Defensor del Pueblo, ellos puedan ver cuál es el trabajo. Me llamo Samira Moreno y voy en tercer nivel y tercero B. Perfecto. Bueno, ¿qué te pareció esta reunión con el Defensor del Pueblo? Me encantó, de verdad, fue muy incluyente, contestó todas las preguntas, oyó todo. Es más, cuando nadie murmuraba, él lo escuchó, se podría decir que dio a la luz a cada opinión que se escuchó en la conferencia, se podría decir. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que destacás que te va a servir para vos? Que creo que, como él recalcó mucho, la libre expresión, que siempre dimos nuestra opinión y no importa, que no hay que tener miedo a luchar por nuestros derechos y que tenemos que defender siempre el derecho si no se pierde, como dijo el doctor. Mi nombre es Benítez Leonardo, soy estudiante del tercer año del Colegio Apaisé y bueno, por la charla del doctor Penayo me pareció interesante, muy lindo, bastante para orientarnos mucho sobre los derechos y las leyes. Más precisamente para mí, por lo que estoy dando unos trabajos de ciudadanía y me viene bien para la charla para el estudio, lo que comentó el doctor. ¿Te parece que fue interesante para tus compañeros? ¿Todos participaron bastante? Sí, participaron bastante. Lo que estábamos acá presentes somos todos los que venimos al turno intermedio. Y sí, puede ver que quedaron bastante contentos, satisfechos por los comentarios del doctor Penacho. Soy Cónica Alicia, soy la vicedirectora de Apaisé. Hace 3 años me estoy desempeñando como vicedirectora en esta escuela para adultos. La verdad que tenerlos a la Defensoría del Pueblo y a su equipo acá en el Apaisé es un orgullo. Y la verdad que para nuestros jóvenes es de grata importancia y relevancia la información que nos han compartido hoy. Así que muy agradecida por elegir esta institución. Muchas gracias. Bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más significativo se da y la alegría enorme con la que salí de ese lugar, al igual que otros lugares que hemos visitado, es la participación y el interés. Obviamente que vamos a insistir nosotros, no solamente yo, lo hace el equipo, hay que hablar, hay que decir, hay que peticionar, hay que exigir, pero también hay que tener tenemos obligaciones, tenemos que respetar las normas, ¿no? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Usted no pudo estar, estaba enferma. Estaba así un poquito complicada, pero ya estoy bien. Pensaba un poquito de lo que vos decías de la participación de los jóvenes y por ahí también lo que decía el profesor del tema político, ¿viste? Como que muchas veces es como que tema tabú, ¿viste? Hablamos de todo, hasta de sexualidad, todo, ¿no? Quizás en la mesa familiar, pero no de política no vamos a hablar porque nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a terminar peleando. Y yo recuerdo que en mi casa siempre se habló de política con mi padre, no era político, pero bueno, siempre él trataba, ¿no?, de que analizáramos a través de los medios periodísticos, de lo que se escuchaba, qué sé yo, tratar de entender la realidad, ¿no? Porque yo no digo, o sea, de decir, bueno, yo de política no quiero saber nada, pero la política hace la vida cotidiana, ¿sí? Estamos viviendo hoy una situación de que quizás para un comerciante es fundamental entender lo que está pasando para tomar decisiones, ¿vendo o no vendo? Claro. Entonces, no hay que tomarlo a la política
como mala palabra, sí motivar a los jóvenes, ¿no? En nuestras charlas no es que vamos a hablar de política, sino que le explicamos cómo funciona nuestra institución y los derechos. Bueno, ahí medio Patricia medio se me achicó también, porque viste, dije, no hablamos de política, no hablamos de partido político, de partido pero político, la política es parte esencial de la vida de los seres humanos en una sociedad democrática, ¿o me equivoco, doctor Quevedo? Yo primero creo que no se puede cancelar lo político, siempre va a haber político, inclusive uno puede ver unos archivos, hasta en la época del proceso, siempre había política. Lo que sí que hay que entender, y estas charlas son buenas, para por ahí explicarle, que inclusive yo no concurrí a la del VAPIC, pero sí estuvo interesante, me contaron, digamos, cómo estuvo la charla, y los temas que se trataron. No hay que, y yo tomo lo que dijo las palabras de la compañera acá, que eso me parece muy importante. No hay que achicarse ante la grieta, sino que hay que hablar de política, hay que hablar de la actualidad, y eso no significa ni tener una bandería política, ni tener, pero es necesario. Y el enfoque por ahí que la Defensoría hace a través de los derechos me parece que es la vuelta de tuerca que hay que... Aunque la tenga, aunque la mirada de la persona esté sesgada, si se quiere, por una mirada de pertenencia política, está bueno, no hay que tenerle miedo. Mire, ¿sabe cómo yo empiezo la charla del debate? ¿Alguien sabe lo que... Empiezo así, ¿eh? Ustedes escuchaban hablar del Pacto de Olivos, así empieza mi historia. Muchos de los que me están mirando, que tienen ya mi edad, saben lo que es el Pacto de Olivos. Son dos políticos, Alfonsín y Menem, en una plaza de la Plaza de Olivos, una foto, hablando los dos. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban acordando llevar adelante el proceso de reforma de la Constitución Nacional. ¿Y saben lo que es la Constitución? Es lo que regula, es lo que ordena la sociedad toda. Y da funciones y quita la única. Entonces, ¿quiénes fueron los que reformaron la Constitución? Dos funcionarios políticos que representaban a dos grupos antagónicos históricos en la Argentina, que es peronismo y radicalismo. Entonces, no hay que tenerle miedo a hablar de política, al contrario, hay que hablar de política, hay que pertenecer, hay que participar. Yo no puedo negar esa realidad porque son todas acciones que están incrustadas en la Constitución de la Carta Orgánica y tienen colores políticos. ¿O me equivoco, doctor Quevedo? No, pues justamente la idea hasta el título de Defensor del Pueblo hace referencia, digamos, a una representación que va más allá de los partidismos, ¿no? Hay una representación de acuerdo al bien común, al interés general. Y justamente por eso es la vuelta de tuerca cuando se hace a través del abordaje, a través de los derechos que nos pertenecen a todos, sin ningún tipo de distinción. Más allá de las verdades relativas por ahí que cada uno tenga, digamos, ¿no? Veamos otro video, ¿no? En otro de los talleres, a ver si podemos dilucidar un poco más. Bueno, yo soy la licenciada Rodríguez Neggi Elizabeth, soy coordinadora del profesorado de Ciencia Política del Instituto Montoya. Este encuentro con el Defensor del Pueblo, si nos puede comentar en qué resultó, qué evaluación hace. Bueno, la evaluación obviamente positiva, primero porque es una instancia donde nuestros estudiantes pueden tener un acercamiento a dicha institución y conocer su funcionamiento, porque generalmente los estudiantes y la sociedad en general por ahí tienen un cierto desconocimiento de las instituciones y bueno, es una buena oportunidad para que los alumnos sobre todo conozcan la tarea, el trabajo, las gestiones que realizan desde la delegación. ¿Cómo vio la participación de los alumnos? ¿Le pareció que fue positiva? La verdad que sí, que muy positiva, muy entretenida. Sí, muy positiva, la verdad que sí. Mi nombre es Ángel Maximiliano Raubert, sí, soy estudiante de acá del Instituto Montoya, estoy en tercer año del profesorado de Historia, profesorado secundario en Historia. Esta reunión con el Defensor del Pueblo, si nos puedes contar qué te pareció, si te gustó, te sirvió. Bien, sí, es muy interesante dar a conocer, digamos, la funcionalidad de la Defensoría del Pueblo, algo que relativamente para el pueblo en general, digamos, es algo que no se divulga tanto, no se conoce cuál es la funcionalidad, no se logra comprender, y del ámbito educativo nosotros como futuros docentes, también como interventores de la sociedad, es necesario poder conocer la funcionalidad de esta oficina, de la Defensoría, y poder así de alguna forma también contribuir a
al cambio social, ¿no es cierto? De todo lo que se habló y se conversó, ¿qué es lo que más te llegó, lo que quedó de todo lo que fue el desarrollo de la charla? Bien, del desarrollo de la charla, la interacción, la participación que se tuvo fue muy interesante, digamos, dar apertura, dar a conocer también a sus funcionarios, a sus directores, a aquellos que realmente están llevando a cabo esta tarea y de alguna forma también poder ser escuchados, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Bueno, interesante lo que él dice, ser escuchado, pues realmente fue un debate muy fuerte, digamos, muy interesante, porque bueno, había posturas inclusive, pues, una unidad académica, bueno, para mí sería negativo si fuera a ese lugar y no encontrar resistencia inclusive, porque obviamente uno busca, justamente mi actitud es provocar un poco para ver qué pasa y cuáles son las reacciones, y a partir de ahí uno empieza a encontrar, digamos, la respuesta y también encontrar dónde socialmente estamos flojos para poder apuntalar y poder sacar esas dudas o inquietudes que tengan los vecinos. Así que bueno, fue desde mi perspectiva personal muy interesante. Bueno, estos fueron los talleres, ¿no? Hecho y que vamos a seguir, claramente. Mañana hay otra unidad académica, creo que mañana está previsto la industrial, 14 horas, estuvimos hace poco estuvimos ahí. Bueno, mañana a 14 horas vamos a volver a charlar en la industrial sobre las cuestiones vinculadas a los derechos y la garantía, y obviamente la función que tiene la Defensoría del Pueblo, con ejemplos, no solamente con ideas, pues nosotros llevamos obviamente el video donde muestran, donde podamos debatir sobre, que ellos puedan entender claramente cuáles son los derechos y las garantías constitucionales, porque el gran problema está ahí, es determinar cuáles son los derechos constitucionales. Voy a poner una pequeña reflexión cortita al doctor Quevedo, porque este derechos constitucionales, ¿qué es el derecho constitucional? Hace mucho tiempo hubo un filósofo, Jeremy Bentham, que decía que hablaba de los principios, ¿no? Que hay unos principios que no están escritos. Entonces decía que lo que no está escrito, decía que se refería inclusive a eso, a lo que no estaba escrito, como un disparate en zancos. Entonces, cuando hablamos de derechos constitucionales estamos hablando de algo que está escrito, básicamente en una norma, está concretizado en una norma. No es el razonamiento que uno puede hacer sobre determinados principios que surgen de la legislación, sino que algo que está escrito, y eso es lo que se hace en los talleres de manera clara. Se le lleva el conocimiento de los chicos de las normas que están, que son, obviamente, que están escritas donde la primera parte, la parte dogmática de la Constitución, y después, justamente por consecuencia del Pacto de Olivos, que llevó a la reforma constitucional, y que la reforma constitucional introdujo una serie de tratados de derechos humanos, no cualquier tipo de tratado, sino determinados tratados que establecen un piso aún más alto de derechos, que son todos los que están introducidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Así que lo importante, digamos, es que estos derechos, cuando hablamos de derechos constitucionales, son derechos que están por escrito. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un derecho? La diferencia que hay, la ley es un instrumento específico que suele salir de legislaturas. El derecho es un conjunto de normas. Hay una relación de género y especie, digamos. Ahí me gustó esa aclaración que hizo el doctor Quevedo. Claro, entender que la relación de género y especie. Claro, las leyes lo hacen los legisladores, básicamente, en todos los momentos de la vida institucional o democrática, y pueden quedar desfasadas. Pueden caer en desuso inclusive, o no tener el valor que por ahí el legislador pretendió. Ahora un derecho, no, un derecho es un derecho, es algo que va a estar y va a seguir estando, y por los siglos de los siglos es muy difícil. El acceso a la educación, a la salud, a la vida, bueno, la vida que no está escrito técnicamente ahí, pero sí en los derechos internacionales, ¿no? Claro, y eso pasa muchas veces cuando a veces se apela a algo y dice está consagrado explícitamente, claro. Cuando decimos eso es porque está puesto por escrito de manera clara, y esto no surge de ningún razonamiento argumentativo, sino que está puesto por escrito, por lo tanto tiene que ser cumplido. Y aclarando también esto, porque una vez por ahí saltamos de una palabra que tiene diversas acepciones, porque a veces podemos hablar del derecho como una facultad, que yo tengo, una prerrogativa que tiene una persona, y el derecho en una faz que se llama objetiva, que es el conjunto de normas en el que incluyen, por ejemplo, las leyes. Perfecto.
Bueno, un poquito porque son debates que la dábamos en los talleres, ¿no? La diferencia que hay entre derecho y ley y cómo funciona una cosa y cómo funciona la otra, y a la hora de exigir, pero también el derecho, que es un conjunto de situaciones, genera una ley que tiene una contracara. Derecho, porta el derecho, pero también porta obligaciones.